Doctor Segundo Ibarra Benítez. Está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 54 años de edad, nacido el 1 de junio de 1964. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Penas privativas de libertad y de multa en el nuevo Código Penal en cumplimiento del deber legal alimentario. Propuesta de modificación y análisis constitucional con la calificación distinguida. Las funciones que ha desempeñado: fue defensor público, fue agente fiscal, juez de primera instancia, actualmente miembro del Tribunal de Apelación, ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Buen día, doctor Segundo Ibarra. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que pasa el tiempo. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Excelencia, buen día, profesores, señoras, señores. De las audiencias anteriores, ya realizadas en esta misma sala, hemos escuchado de los candidatos ya varias críticas hacia el Poder Judicial en cuanto a su actividad de tiempo atrás y hasta la actualidad. Por lo que en relación a estos puntos no insistiré. Debemos, no obstante, concordar que muchas de estas críticas son consecuencia de la actual estructura constitucional del Poder Judicial en particular, que dispone la intervención de otros poderes del Estado, así como de otros estamentos en la actividad judicial, en instituciones creadas en la Constitución vigente, como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Se reitera insistentemente en la sobredimensionada intervención de la clase política partidaria y que esta intervención sería perniciosa al funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, en mi opinión, esta situación no la puede solucionar la Corte Suprema de Justicia, sino solamente una reforma constitucional. Y en esa nueva situación, verificar si la intervención de estos estamentos es perniciosa o no, y en su caso, si es necesario reducir estas formas de intervención o crear nuevas instituciones del control de la actividad jurisdiccional. Entre ellas, igualmente, analizar la forma del ejercicio del juicio político por el Parlamento. Pero en cuanto a los vicios en su actual funcionamiento como institución del Poder Judicial, en particular sobre dos situaciones que creo sí tienen capacidad y competencia el Poder Judicial de procurar solucionar. ¿Cuál es? La morosidad judicial y la impunidad, en particular, por supuesto, en el ámbito penal. Y es allí donde la Corte Suprema, como máxima autoridad del Poder Judicial, tiene una real posibilidad de procurar subsanar, recurriendo a las actuales herramientas legales que tiene a su disposición. Esto a través de una posibilidad que prevé la propia Constitución, que es la iniciativa legislativa. Como se sabe, la morosidad básicamente se ve en los procesos que permiten activismo judicial y oficiosidad, y no en los denominados juicios voluntarios, en los cuales la prosecución de los procesos se halla supeditada a la voluntad de las partes. Por supuesto, aquí doctrinalmente siempre hay una discusión entre el garantismo, como una cuestión discutida en el ámbito civil, procesal civil, y el activismo judicial o la posibilidad de que el juez
de andamiento vaya precluyendo las etapas procesales. Modernamente también hay una nueva tendencia de lo que se llama el dinamismo procesal, en el cual, dependiendo de la situación del proceso, es responsable del andamiento procesal o el actor o el demandado, dependiendo de la situación discutida, como en los casos de homicidios culposos en actividades sanatoriales, en cuyas situaciones normalmente la prueba está ¿dónde? Está en los sanatorios. Por supuesto, en esos casos generalmente el autor no tiene esa posibilidad de aportar la prueba al proceso. Otra situación que hay que analizar en este punto de la morosidad es la intervención de los señores abogados. Como se verá en todos los procesos, hay una posibilidad de que el abogado insista al juez por medio de los denominados urgimientos y de los recursos de queja por retardo de justicia, que en esa parte la morosidad es una responsabilidad, diríamos, del abogado de apretar al juez hablando mal y pronto y decir, mire, usted debe resolver la cuestión en plazo y en todo caso usar estas herramientas procesales con mayor frecuencia. Otra situación que creo que la Corte tiene la posibilidad por medio de la iniciativa legislativa es procurar que la sensación de impunidad pueda mejorarse y solucionarse con el tiempo. Lógicamente la impunidad vive como un concepto del ámbito de los procesos penales y es allí que, por cierto, hay plazos previstos en la ley para la culminación de estos procesos. Y en mi opinión, y a la luz de la experiencia dada a partir de la implementación del Código Procesal Penal vigente, que ingresó completamente como función procesal en el año 2000, porque en esos momentos existían muchos los procesos antiguos y también empezaron a tener andamiaje los nuevos procesos. Entonces, opino en que en relación a la experiencia de este Código Procesal Penal, ha creado este código un procedimiento ordinario bastante largo. Tiene 3 etapas previas bien diferenciadas, la investigativa, la preliminar y la etapa del juicio oral. Esto hace que el procedimiento ordinario incluso sea más largo que el ordinario civil. A esta cuestión se agrega una situación particular en el proceso penal. Como es sabido, todo derecho del ciudadano es posible usufructuarla, peticionar al Poder Judicial a través del abogado, por medio del poder habilitante o del patrocinio. No obstante, en el procedimiento penal, la Constitución impone la defensa material. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano debe estar presente en el enjuiciamiento. Mandatos de la Constitución, 12 y 17. Y es allí donde creo que el procesal penal actual abusó de este derecho, porque requiere, e incluso en la etapa preparatoria, que aparte de la notificación al enjuiciado o procesado de la existencia de un proceso en su contra, que deba comparecer en forma de indagatoria a ejercer su defensa material. Luego, en la siguiente etapa, en la etapa intermedia, también el ciudadano tiene derecho a la defensa material. Y esto hace que en muchos casos, ante la imposibilidad de comparecencia, notificaciones, etcétera, se siga extendiendo el procedimiento y eso hace que vayamos a la impunidad y finalmente a veces caigamos en la impunidad. Entonces opino que estos llamados del ejercicio de la defensa material deben delimitarse a la etapa fundamental del procedimiento penal ordinario. ¿Cuál es la etapa del juicio oral y público? En ese momento sí el ciudadano debe comparecer, debe ejercer su defensa material, lógicamente acompañado de la defensa técnica obligatoria. Entonces, propongo como iniciativa derogar 2 o 3 de estos llamados innecesarios desde mi punto de vista
al ejercicio de la defensa material y que esta posibilidad solo se usufructúa en la etapa del juicio oral y público. En las otras etapas, la solución es que con la notificación, con la misma modalidad del proceso civil o laboral, tenga opción de defenderse por medio de su abogado o defensor técnico. A eso hay que agregar como una situación nueva en la Constitución de que la otra forma de ejercicio de la defensa material tiene que ver con el derecho de niñez y adolescencia. Es una moderna imposición constitucional que dice que todos los mayores de edad tenemos menos derechos o nuestros derechos son inferiores al menor de edad. Situación que incluso en el tema procesal penal tiene una disposición inconstitucional. Porque sucede cuando un proceso penal requiere la presencia de un menor para su declaración testimonial, requiere el acuerdo del padre. Y ahí hay un inconveniente. El niño tiene más derechos que los padres cuando se involucran sus derechos. Porque en la práctica lo que sucede es que la madre o el padre no autoriza la declaración porque los que están involucrados en ese proceso penal es el padrastro, la madrastra, etcétera. Muchas gracias, ya que... Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Bueno, doctor, tenemos publicaciones por secretaría que hacen referencia a sus personas. Una condena, dice, 30 de octubre del año 2005. Una condena que salva a muchos. El pasado jueves, el juez penal de garantías de Cacupé, Segundo Ibarra Benítez, firmó una resolución con una celeridad simplemente histórica. Se trata de la condena de María Victoria Fatecha Guillén, quien se desempeñaba como auditora interna de la municipalidad de Cacupé cuando estalló el escandaloso desfalco por 84 millones a la institución, hecho que aconteció a inicios de octubre del año pasado. Según había denunciado el mismo intendente Eliseo Aquino, Fatecha Guillén había robado y efectivizado 3 cheques previa adulteración de firmas y montos por el valor mencionado. La absurda pena que debe purgar la exfuncionaria municipal, a propuesta de ella misma, es la enseñanza de 5 módulos de computación, 3 veces a la semana en la escuela 8 de diciembre, el traspaso de una finca valuada en 25 millones a la municipalidad y el pago de 34 millones en cuotas de 1.933.250 en un plazo de 18 meses hasta resarcir el daño patrimonial ocasionado a la comuna. Sobre eso refiere la crónica, doctor. No sé si quiere referirse a la ciudadanía. Sí, de hecho ya contesté al Consejo como corresponde, pero aclaro a los efectos didácticos. La Constitución actual impone el ejercicio del ius puniendi, o sea, la capacidad de sancionar al ciudadano. A la moderna institución se llama Ministerio Público. Toda acción es ejercida por el Ministerio Público y en ciertas circunstancias, como el que refiere la publicación, tiene que ver con los hechos punibles contra el patrimonio de las personas. O sea, alguien se apoderó del patrimonio ajeno. La primera parte refiere a la decisión de una medida cautelar. Lógicamente, la Constitución impone que el juez de garantía en 24 horas debe resolver si va en prisión preventiva el ciudadano o en libertad va a ejercer su derecho a la defensa durante todo el procedimiento. En este caso, este hecho es contra la propiedad e incluso permite la conciliación, un acuerdo entre víctima, Ministerio Público que debe dar su aquiescencia, y en esos casos normalmente el ciudadano o la ciudadana enjuiciada ofrece reparar los daños previo acuerdo con la víctima. En el caso particular, ella acordó con la municipalidad como víctima, ente jurídico, a través de su representante legal, que es el intendente, y se comprometió a una serie de otras reglas de conducta en un periodo que mínimamente la ley dice de 2 años, que es un periodo de control si efectivamente él o ella está resocializándose.
Se aclara también que esta posibilidad solamente es dada normalmente al primerizo, o sea, la persona que por primera vez tiene un proceso penal, porque tiene como máximo de expectativa de pena también 2 años de prisión o privación de libertad. Los que superen esa expectativa de pena, el Ministerio Público no está habilitado a su concesión. Esa es la razón y el motivo de la decisión. Primero, de la medida cautelar en el plazo de 24 horas. Yo fui único juez de garantía durante 9 años. Me costó mucho trabajo, pues sábado, domingo, feriado me he ido porque he cumplido con esos mandatos constitucionales. Y lo otro, como le digo, fue una decisión acordada del Ministerio Público, la víctima, en este caso la Municipalidad de Caacupé, y con un control jurisdiccional. ¿Cuál es el control jurisdiccional en este caso? Nosotros verificamos si efectivamente pudo suceder el hecho, si efectivamente hay una relación de participación entre este hecho y la persona sometida a proceso. Y en ese caso se verificó que sí la persona tenía responsabilidad en ese hecho de apoderamiento de parte del patrimonio de la Municipalidad de Caacupé. Gracias, señor. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar con las denuncias, recibimos una consulta de auditorio. En caso de llegar a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿estaría o no a favor de la colegiación legal de los abogados? Explique sus razones. Y realmente la colegiación en otros estados está regulado y permite un autocontrol de los propios abogados. Normalmente tiene un sistema de control disciplinario de sus propios socios. A mí me parece muy saludable toda vez que la ley sea bien pergeñada, ¿verdad? Y que sirva para que la propia profesión se autodignifique, porque esa sí es una situación muy particular. Le puede permitir la colegiación, pero debe permitir un sistema serio de control de sus propios adherentes. Muy bien, doctor. Recibimos por secretaría una denuncia. Postulante denunciado, Segundo Ibarra Benítez. Mensaje: festín en viáticos para cursos de magistrados. A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, se tuvo acceso a los datos sobre becas o ayudas financieras, cualquiera fuera la denominación que importe erogación del dinero del Estado paraguayo para funcionarios judiciales y magistrados. Llama la atención especialmente 2 cuestiones. La primera es que los beneficiados casi siempre son las mismas personas y los magistrados que, a pesar de contar con altos salarios, igualmente reciben dinero del pueblo para cubrir sus cursos con viáticos exorbitantes. Dichos gastos no se ven reflejados en la calidad de sus resoluciones judiciales, lo que pone en entredicho la eficacia de los cursos en los cuales participan. Incluso la Administración de Justicia queda paralizada cuando los mismos viajan a cursar sus estudios, ya que los jueces interinos solo firman los casos urgentes. Cada magistrado tiene su propia noción de caso urgente. Con esto ocurre una desigualdad tremenda con los abogados del foro que deben solventar su patrimonio, con su patrimonio los cursos en los cuales quieren participar y deben competir en el Consejo de la Magistratura, donde los magistrados tienen su cartón pagado por el Estado paraguayo. Lo más llamativo ocurre con los casos de los camaristas Carlos Aníbal Cabriza Ríos y Segundo Ibarra Benítez, quienes durante años manejaron el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial Augusto y Paladar. El primero de los citados en el año 2016 recibió la suma de 5.648.000 para el pago del 17 curso intensivo de posgrado sobre Derecho Probatorio, realizado en Buenos Aires, Argentina. Y no contento con ello, fue beneficiado con un viático de 13 millones. El segundo de los citados recibió la suma de 5.622.000 para el pago del 17 curso intensivo del posgrado sobre actualización de derecho del autor y derechos conexos, teoría, práctica y jurisprudencia, realizado en Buenos Aires, Argentina. También fue beneficiado con un viático de 13 millones. Si quiere referirse... Sí, yo efectivamente también contesté eso y aclaré que efectivamente la Corte Suprema tiene un comité de becas que
primero estudia la pertinencia del curso en relación al funcionario magistrado. Yo en mi caso tengo 37 años de Poder Judicial y creo que me he ido en 2 de estos cursos pagados por el Estado paraguayo. Por supuesto, aquí tengo la constancia de participación de que he aprobado porque es un curso de posgrado y efectivamente he rendido como requiere la Contraloría en el plazo de 15 días los gastos que incluían el pago del curso en sí y pasajes, estadía, comida, etcétera. Y como le digo, me ha pegado a los... Y es un beneficio previsto para el funcionario público. Lógicamente, en la publicación pretendiera decir de que también el particular tiene derecho. En realidad, solamente estas becas están supeditadas a la existencia de la relación jurídico-procesal entre el Estado paraguayo y algún magistrado funcionario. Y como le digo, he cumplido con las requisitorias de la beca en relación a la pertinencia y al control de los gastos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días, doctor Ibarra. Buen día. Usted habló cuando se refirió a los ejes temáticos, la primera parte de su exposición, de que uno de los factores que conspiran contra la independencia del Poder Judicial sería la excesiva politización de los estamentos extrapoderes. ¿Cuál sería su propuesta cuando llegue a ser ministro de Corte para solucionar esa situación? ¿Y qué usted entiende por excesiva politización? ¿Es la presencia de representantes de sectores políticos partidarios o representantes de estamentos gremiales? ¿O a qué se refiere cuando dice excesiva politización? ¿Y cuál sería la forma de avanzar, de solucionar ese problema? Muchas gracias. En realidad me refería a las críticas que se había escuchado en otras exposiciones en relación a esta supuesta gran intervención. Lo que yo aclaro en mi ponencia es que esa no es una función del ministro de Corte Suprema de Justicia, que en todo caso es una cuestión de arquitectura constitucional que permite que otros estamentos estén o en el jurado de enjuiciamiento de magistrados o en el Consejo de la Magistratura. Que esa no es un ministro no puede decirte hoy vamos a modificar este sistema de intervención de otros estamentos. Es por eso que aclaré también en mi ponencia que donde sí tiene capacidad el ministro de Corte y la institución Corte Suprema de Justicia como tal es en relación a la morosidad y a la impunidad, porque tiene la posibilidad vía iniciativa legislativa de proponer soluciones a estos inconvenientes. Muchas gracias, doctor. Hay una consulta de auditorio nuevamente, doctor. Ante el conflicto entre una norma convencional, convención internacional adherida por el Paraguay, y otra norma de menor jerarquía, en su opinión, como ministro de la Corte, ¿cuál hará prevalecer? Y habla un ejemplo acá, se trata de la prohibición de apelación del auto de elevación a juicio oral en el Código Procesal Penal y por el otro, el Tratado de San José de Costa Rica, que dispone la apelabilidad de todas las resoluciones judiciales. Sí, en realidad el Paraguay es signatario del Pacto de San José y también está obligado al cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese pacto lo que se prevé es lo que se llama la doble instancia obligatoria, en el sentido que cada Estado debe prever la posibilidad de que la decisión de una instancia pueda ser recurrida. Distintas situaciones es que el que tenga derecho efectivamente recurra vía apelación u otra vía recursiva al control de la decisión de primera instancia. En ese sentido, muchos han dicho que la elevación de la causa a juicio oral, que es traspasar el proceso ordinario a la última etapa y la más importante de mi opinión, de que el Código deniega esta posibilidad y otros dicen, no, acá se está atacando la doble instancia. Pero en mi opinión, certeramente lo que la Corte Interamericana y en este pacto lo que quiere decir que habiendo una decisión de primera instancia, supongamos una sentencia definitiva, fruto del juicio oral y público, que eso el ciudadano tenga derecho a recurrir. En este caso, el acto de apertura en realidad es precluir 2 etapas anteriores, que es la preparatoria e intermedia, y pasar a la etapa propia de juicio oral y público. Y como tal, en mi opinión, no está incurso en esa necesidad de doble instancia que prevé la Corte Interamericana.
a través del Pacto de San José. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Hasta luego. Gracias.